Hola, buenas tardes a todos. Les presento a la nutróloga Bárbara Romo. Ella nos va a hablar de lo que es su trayectoria de nutrición y además que es experta en diabetes. Entonces, Bárbara, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Sí, como dice por aquí Avital, yo soy nutrióloga, soy educadora en diabetes, hice por ahí mi diplomado en la Asociación Mexicana de Diabetes. Realmente trayectoria es poca, tengo 3 años trabajando con personas específicamente que viven con diabetes. Ahorita estoy trabajando para un laboratorio, doy sesiones de educación para estos pacientes de autocuidado en diabetes, ¿no? La importancia de, primeramente, comprender la enfermedad, entender desde sus raíces la diabetes para ahí, por ello, ir adquiriendo hábitos que nos ayuden a el autocontrol de estos niveles de glucosa, ¿no? Porque el principal objetivo es que el paciente que viva con diabetes tenga una calidad de vida a futuro. Sí se puede lograr con ciertos hábitos que debemos de ir adquiriendo para evitar las complicaciones de esta enfermedad, ¿no? No me voy a adelantar, el objetivo o mi objetivo como educadora en diabetes es informar, ¿no? La información nos hace empoderarnos, ¿sí? De cualquier tema. Ahorita hablamos de la diabetes y este empoderamiento nos ayuda a tomar las mejores decisiones respecto, hablando de la diabetes, de la enfermedad, ¿no? Para iniciar, creo que todos tenemos, o ya sea en nuestro caso, en lo personal, un diagnóstico o bien un conocido con esta enfermedad. Realmente son alarmantes los índices de diabetes en México y sobre todo ya las complicaciones de la diabetes, ¿no? Como dato estadístico, a partir del 2017, la diabetes se convirtió en la segunda causa de muerte en México. Y esto no quiere decir que las personas fallecieron de una elevación de glucosa, va más encaminado a el desarrollo de las complicaciones de la diabetes. Y es algo que realmente nosotros podemos prevenir siempre y cuando pues tengamos la información oportuna, ¿no? Entonces, antes de iniciar, la verdad es que no quiero como abarcar el micrófono, quiero que participemos. Si tenemos algún conocido, algún familiar cercano con esta enfermedad. Mi abuelo sí era diabético y supongo, como dices, o sea, la mayoría de los mexicanos que tendemos a eso. Y yo me propuse bajar de peso justamente porque me dijeron en mi casa nada de ser diabética. Entonces sí, coincido contigo. De acuerdo, ¿alguien más? Sí, mi papá y mi suegra. Mi papá, mi mamá y mi suegra. Yo en casa no tengo a nadie, pero sí conozco a compañeros de trabajo con la enfermedad. Ok, de acuerdo. Bien, entonces vamos a iniciar por comprender o saber qué es la enfermedad. La diabetes no es más que una enfermedad derivada de una elevación de azúcar o de glucosa en sangre. Pero ¿por qué se da esa elevación de azúcar o de glucosa en sangre? Hay 2 razones principales. Uno es que el páncreas no me produzca la suficiente insulina. 2, es que sí haya insulina, pero por alguna razón mi cuerpo no puede utilizar esa insulina. A esto se le conoce como resistencia a la insulina. Pero yo creo que sí te voy a compartir pantalla, nada más que mezclé 2 presentaciones, entonces el diseño está variado, discúlpenme por eso, pero quería que tuviesen así la información más concreta y no me dio tiempo de hacer el mismo diseño para las diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir mi pantalla por aquí. Sí, sí. ¿Puedes intentar compartir, Bárbara? A ver si ya te deja. ¿Aún no? Sí, ya se ve, ya. Ok, perfecto. Entonces, hablábamos de que la diabetes era una enfermedad ocasionada por la elevación excesiva de glucosa en sangre. ¿Sí?
decíamos que se puede presentar por dos factores. Uno es que el páncreas no produzca la suficiente insulina y otro es que esa insulina, a pesar de que está en el cuerpo, mi cuerpo no la puede aprovechar, no la puede utilizar de la forma adecuada. Ahora, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona vital, es una hormona indispensable que nuestro páncreas produce de acuerdo a la cantidad de glucosa que hay en sangre. En cuanto yo como alimentos ricos en carbohidratos, que ahorita lo vamos a ver, cuando yo lo consumo, esos carbohidratos, cuando empieza la digestión, se va a ir digiriendo hasta convertirse en moléculas más y más pequeñas hasta llegar a las moléculas de azúcar o de glucosa. Esas moléculas de azúcar o de glucosa van a pasar a la sangre. En cuanto mi cuerpo detecta una elevación de azúcar o de glucosa en sangre, rápidamente le mando una señal al páncreas para que el páncreas produzca insulina. Esa insulina sale a la sangre, capta la glucosa y al momento en que la capta, la mete a la célula para producir energía. Energía que necesitamos para hacer todas nuestras actividades, desde el hecho de pensar, hablar, caminar, ir al súper, trabajar. Para todo se requiere esa energía. ¿De acuerdo? Ahora, la razón por qué se va acumulando esa glucosa en sangre es porque no haya insulina suficiente. Y al no haber insulina, esa glucosa por sí sola no puede entrar a la célula y nada más se va a ir acumulando en la sangre, ¿sí? O bien, la otra razón es que si hay insulina, esa insulina salga, pero por alguna razón no puedo captar esa glucosa. Y si no la capta, no la mete a la célula. Y si no la mete a la célula, esa glucosa se va a acumular en la sangre, pero igual la insulina. ¿Sí? A esto se le conoce como resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se presenta por factores, ¿sí? Por hábitos, por realmente, principalmente la acumulación de grasa corporal, principalmente en el área del vientre o del abdomen. Por eso sobrepeso u obesidad son factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia a la insulina. Dos, alimentación por alimentos pues ricos en azúcares. Desgraciadamente la dieta del mexicano ha cambiado muchísimo en los últimos años y esto ha aumentado pues la predisposición de la diabetes en gran porcentaje de la población. ¿Sí? También la inactividad física, ¿sí? Que somos realmente una población sedentaria, ¿sí? En la mayoría de los casos no nos tomamos esos al menos, o sea, estoy diciendo al menos 30 minutos al día de una caminata constante, ¿sí? Cuando menos. Y también el estrés, ya sea un estrés físico o un estrés emocional. Y cuando yo hablo de un estrés físico, podemos pensar en una enfermedad, en un simple resfriado, en una infección, en una cirugía. Y un estrés emocional podemos pensar o vamos desde problemas económicos, problemas con la pareja, problemas con la familia, ¿sí? La carga laboral, ¿sí? Todo esto en conjunto aumentan esa resistencia a la insulina y vamos a imaginarlo así. Yo en condiciones normales, vamos a poner un número, necesito 40 unidades de insulina en todo mi día. Realmente luego necesitamos más, pero ahorita para ponerle un número son 40 unidades. De esas 40 unidades, pues mi páncreas produce las 40 unidades y todo en armonía, en condiciones normales. Pero ¿qué pasa cuando yo necesito esas 40 unidades? Mi páncreas produce esas 40 unidades, pero derivado de la resistencia a la insulina, solamente puedo aprovechar 20. ¿Sí? Mi páncreas se ve la necesidad de doblar esa producción, producirme 80 unidades para que yo pueda tener las 40 unidades, o sea, que mi cuerpo pueda utilizar esas 40 unidades. ¿De acuerdo? Si aumenta esta resistencia, imaginen al páncreas trabajando al doble, al triple, al cuádruple muchas veces para compensar esos niveles de glucosa. Va a llegar un punto donde el mismo páncreas diga, ¿sabes qué? Ya no puedo más. ¿Sí? Ya no puedo más. Y es cuando empieza una producción deficiente de insulina.
y es cuando se hace más evidente ese diagnóstico de diabetes. Es cuando ya no hay remedio porque los niveles de glucosa van en aumento y en aumento y en aumento. Y pues empiezan los síntomas, ¿no? De los más comunes, para poder detectar esta enfermedad, son deseos frecuentes de orinar, ¿sí? Y esto pasa porque cuando mi glucosa está por arriba de 180, mi cuerpo lo empieza a detectar como algo malo, ¿sí? Entonces, uno de los órganos que elimina toxinas de nuestro cuerpo son los riñones. Entonces, lo que hacen es, empiezan a trabajar los riñones a querer eliminar ese exceso de glucosa que hay en la sangre a través de la orina, ¿sí? Aunado a esto, bueno, en la orina pues no solo va glucosa, en la orina van líquidos, van electrolitos necesarios para mi cuerpo. Y al estarlos perdiendo de manera frecuente, mi cuerpo entra en una deshidratación. Por eso, parte de los síntomas también es la boca seca, es la piel reseca y es la sed excesiva. Es muy común que pensemos, ay no, es que estoy tomando mucha agua, por eso voy muchas veces al baño. Es normal. No, voy muchas veces al baño porque es mi cuerpo queriendo eliminar ese exceso de glucosa a través de la orina y esto ocasiona que yo entre en una deshidratación, ¿sí? También puede haber un aumento de hambre como parte de los síntomas, una pérdida de peso, pero una pérdida de peso rápida, una pérdida de peso sin razón aparente porque estoy comiendo lo mismo o incluso estoy comiendo hasta más por el aumento de hambre y estoy bajando de peso. Sí, tampoco es normal. Y ese cansancio, ese agotamiento y simplemente porque pues no, esa glucosa no entra a la célula para producir energía. ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de diabetes. No me voy a detener mucho porque en la mayoría de los casos se trata de una diabetes tipo 2 que se caracteriza por los dos factores que veíamos hace un momento, ¿no? Inicia con una resistencia a la insulina, incluso son años de una resistencia a la insulina para que se presente un diagnóstico de diabetes. Está la diabetes tipo 1. A esto se le conoce como diabetes juvenil. ¿Por qué? Porque se presenta en la mayoría de las veces en la niñez o en la adolescencia de la persona. Y aquí, por una razón autoinmune, el mismo cuerpo empieza a atacar las células que producen la insulina en el páncreas. Y va a llegar un punto en que ellos no produzcan nada de insulina. Y ellos se tienen que estar aplicando insulina en cada tiempo de comida de acuerdo a la cantidad de glucosa que tienen en el momento y de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que van a ingerir. ¿Sí? Y también está la diabetes gestacional, que como su nombre lo indica, se presenta en el embarazo, segundo o tercer trimestre del embarazo. Puede desaparecer después del parto, pero hay un riesgo para el bebé y para la mamá de un diagnóstico de diabetes tipo 2 en un futuro si no se hacen cambios en hábitos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Hasta ahorita todo bien. No, Muy Bárbara. bien. De acuerdo, perfecto. Entonces, antes de pasar a alimentación, pues mi objetivo era comprender un poquito más la enfermedad, ¿sí? Realmente, como decíamos ahorita, nosotros haciendo cambios de hábitos podemos vivir nuestra vida plena, tener una vida placentera, ¿sí? Y evitarnos o olvidarnos de las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Un daño renal, ¿sí? Por el trabajo excesivo que les damos a los riñones, incluso por años, ¿sí? Un daño en las terminaciones nerviosas que conocemos más o lo identificamos más por el famoso pie diabético que puede terminar en una amputación, ¿sí? También se puede presentar daño en la vista, ¿sí? Específicamente en una parte del ojo que se le conoce como retina. También se puede presentar daño en venas, en arterias, por eso el riesgo tan elevado de infartos o embolias en personas que viven con diabetes. La Asociación Americana de Diabetes nos marca cierto parámetro para las personas que viven con diabetes y nos dice,
si los niveles de glucosa están en este control o en este parámetro, nosotros nos olvidamos específicamente de las complicaciones de la diabetes, aunque tengamos diabetes. ¿Cuáles son estos valores? Glucosas en ayunas de 80 a 130 para la persona que vive con diabetes. Glucosas 2 horas después de haber ingerido alimentos menores a 180. Y la famosa hemoglobina glucosilada, que es un promedio de las glucosas en los últimos 3 meses menor a 6.5. Este estudio realmente lo hacen en el laboratorio, ¿no? Las otras son capilares en la yema de los dedos, pero este sí es de laboratorio. Para el diagnóstico, pues una persona que no vive con diabetes mantiene glucosas por debajo de 100 en ayunas. Si ya en 2, 3 ocasiones nuestras glucosas superan los 100 en ayunas, posiblemente haya una probabilidad de un diagnóstico de diabetes, ¿no? Existe la prediabetes, que es antes de un diagnóstico y es como la manera oportuna para hacer cambios de hábitos. Si no los hago, o sea, en un lapso de tiempo existe el diagnóstico de diabetes y de ahí sí no hay forma de borrar ese diagnóstico. Si nos diagnostican diabetes, ya es un diagnóstico con el cual nos vamos a morir, independientemente de que no muramos o moramos, ¿cómo se dice? Sí, muramos. Por complicaciones de la diabetes como tal, ¿no? Bien, entonces, hablando de alimentación o enfocándonos en la alimentación, aquí, pues uno de los papeles fundamentales para lograr el control de la diabetes es este tema, es la alimentación, porque de acuerdo a la cantidad que consumamos de ciertos alimentos o a la cantidad o la preferencia, ¿sí? De ciertos alimentos, pues va a depender directamente los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, por eso uno de los objetivos es comprender aquellos alimentos que elevan los niveles, o saber diferenciar los alimentos que elevan los niveles de glucosa de aquellos que no. Esto va a ser muy importante para la persona que vive con diabetes para prevenir un diagnóstico de diabetes, pues realmente no cambia mucho, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver a detalle, pero pues sí, realmente es cuidar las porciones y sobre todo elegir las mejores opciones dentro de estos grupos, ¿sí? Entonces voy a volver a compartir pantalla para ver lo que es la alimentación. ¿Alguna duda hasta aquí, antes de pasar al tema ya de alimentación? Sí, yo tengo una duda, Bárbara. ¿Qué pasa entonces cuando a alguien se le diagnostica diabetes y comienza a comer saludable? ¿Es posible que se pueda revertir? ¿O es algo que, porque tú comentaste de que posiblemente ya que la tenga, pues así, como que ya el cuerpo ya tiene ese antecedente y no sé si eso significa que ya va a seguir así de por vida aunque coma sano o es posible que pueda regresar a un estado normal, digámoslo así. En una persona que ya tiene un diagnóstico, eso no va a cambiar. Cuando ya hay un diagnóstico, pero hay una etapa entre glucosas en ayunas de 100 a 125, ¿sí? Que se le conoce como prediabetes. Y ahora sí, estoy en el punto medio donde si sigo con mis mismos hábitos, yo llego al diagnóstico de diabetes y ahí ya no hay vuelta atrás. Pero en cambio, aunque yo haya tenido estos de entre 100 y 125 y yo hago las modificaciones pertinentes en este momento, yo me puedo ir de nuevo a niveles de glucosa en 100 con solamente hábitos. Y entonces está este lapso de prediabetes, se le conoce como prediabetes. O sea, o me voy para un lado o me voy para el otro. Dependiendo si yo sigo con los mismos hábitos, pues me voy del lado negativo, ya a un diagnóstico, y ya con un diagnóstico, eso sí ya no cambia. Normalmente ya deben de tomar algún tipo de medicamento. Sí, hay diferentes tipos de medicamentos, no nos vamos a centrar mucho en esto, pero
ya cuando existe el diagnóstico, ya no hay vuelta atrás. Ok. ¿Alguna otra duda? No. Ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar con los alimentos. Fabi, iba a preguntar algo, Fabi, me parece. Sí, sí, adelante, adelante. ¿Era? No, ya no, dice que no, se arrepintió. Okay. No, quedó, ya te contestó la pregunta que tú hiciste, ya me quedó resuelta mi duda. Ujú. Perfecto. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Nos queda media hora, ¿verdad? Bueno, sin problema. Sí. Entonces vamos a dividir a los alimentos, aquellos que sí van a tener un impacto en la glucosa en sangre y aquellos que no, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con los alimentos que sí van a tener un impacto directo en nuestros niveles de glucosa. Entre más los consuma yo, pues mayor glucosa en sangre. Pero ahorita vamos a ver también que hay diferentes opciones dentro de ellos. Entonces, en primer lugar, yo tengo a los cereales y tubérculos. Cuando yo hablo de cereales, no solo me refiero a los de caja que luego utilizo para desayunar o para cenar. Cuando hablamos de cereales nos referimos a todo producto que provenga del trigo, del maíz, del arroz, del centeno, de la cebada, de la avena. Todos estos por naturaleza contienen carbohidratos y estos carbohidratos al momento de digerirse, de metabolizarse, se convierten en glucosa. ¿Sí? Aquí yo tengo unos ejemplos, no se me confundan con los ejemplos, porque, por ejemplo, estos corresponden exactamente a 15 gramos de carbohidrato. Entonces, realmente 15 gramos de carbohidrato lo voy a encontrar en una tortilla de maíz, así como los voy a encontrar en una rebanada de pan de caja de tamaño estándar, así como lo voy a encontrar en un tercio de taza de pasta. ¿Sí? De las porciones, pues van a variar de acuerdo a cada uno, ¿sí? De acuerdo a las necesidades y también a los objetivos que podamos tener en mente, ¿no? Entonces, esto ya, pues, es acudir con el nutriólogo para que nos diga cuántas porciones de estas yo puedo comer en todo mi día, ¿no? Ahora, estas contienen vitaminas y minerales esenciales. Yo no puedo eliminar el consumo de ellos. Recuerden que los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía, ¿sí? Pero sí va a ser necesario moderarlos. Algo muy importante de este grupo es que, y no solo para la persona que vive con diabetes, sino es la dieta en general para todos, ¿sí? Si nos apegamos a estas recomendaciones, nosotros no solo controlamos niveles de glucosa, sino también prevenimos una elevación de colesterol, de triglicéridos y también una elevación de presión arterial, ¿sí? La famosa hipertensión. Entonces, son recomendaciones generales, pero que sí nos van a ayudar a controlar pues nuestra salud, hablando de no solo de los niveles de glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos que la recomendación en el caso de los cereales y tubérculos, principalmente de los cereales, es que los prefiramos integrales. ¿Por qué? Porque los integrales contienen fibra. ¿Y quién me dice los beneficios de la fibra? Ayuda a mejorar la digestión, creo. Ayuda a mejorar la digestión. ¿Qué más? No puedo escuchar. Solo me sé. ¿Algún otro comentario, algún otro beneficio que conozcan, que hayan escuchado por ahí? ¿Nadie? Creo que el mismo, la digestión mejora tu sistema, pues en general, ¿no? Todo tu sistema te aporta como más proteínas, quizá dentro del carbohidrato tiene más beneficio o más vitaminas, más minerales, no sé. Creo que es la música vital. Ajá, como que el más común, el que realmente escuchamos mucho es la función al nivel gastrointestinal, ¿no? Nos ayuda a eliminar desechos que vienen de los alimentos, reduce el riesgo de enfermedades gastrointestinales, como pues ya problemas principalmente en el colon. Sí, tiene muchos beneficios, pero hablando de los niveles de glucosa, tiene un beneficio mayor. Porque vamos a imaginarlo así, a mi cuerpo le cuesta trabajo digerir la fibra. Y cuando digo que le cuesta trabajo, no es algo malo, es algo bueno porque entonces aquel alimento que contenga fibra, la absorción de ese alimento va a ser un poco más lenta.
Esto a mí me da mayor saciedad, me deja lleno por más tiempo, ¿sí? Y en la persona que vive con diabetes, reduce el impacto en los niveles de glucosa. Vamos a imaginarlo así. Yo en mi mano izquierda ahorita tengo arroz blanco o pan blanco y en mi mano derecha tengo arroz integral o pan integral, todo producto refinado. Cuando yo consumo lo de mi mano izquierda, perdón, todo el producto en la mano derecha integrales, en mi mano izquierda refinados, ¿sí? Todo blanco, sin fibra. Cuando yo lo consumo, pues realmente en la boca empieza la digestión y se va a convertir en moléculas más pequeñas hasta llegar a las moléculas de azúcar. Pero como no tiene fibra, mi cuerpo lo digiere rápido. Entonces, la elevación de glucosa va a ser de igualmente rápida. Rápida, rápida, rápida. Y luego, en condiciones normales, llega a un tope y así como se eleva, luego baja y a mí ya me dio hambre de nuevo y normalmente llego a consumir los mismos tipos de alimentos. Entonces, mis niveles de glucosa se comportan algo así durante todo mi día. ¿Sí? Porque ingiero alimentos de este tipo rápido y así rápido baja y a mí ya me dio hambre de nuevo, vuelvo a consumir el mismo tipo de alimentos o normalmente los mismos tipos de alimentos y luego se vuelve a elevar rápidamente. En cambio, cuando yo consumo lo de mi mano derecha, que es el arroz integral, el pan integral, la pasta integral, aquellos productos con fibra, la elevación de glucosa, eso sí va a haber porque no lo podemos cambiar porque el producto por naturaleza contiene carbohidratos, ¿sí? Pero la elevación de glucosa es de forma paulatina, ¿sí? Esto ocasiona que a mí me dé mayor saciedad, que me deje lleno por más tiempo, pero que no haya un impacto drástico en mis niveles de glucosa. Este impacto drástico en mis niveles de glucosa son los que más me afectan, porque en cuanto se eleva, pues mi páncreas se estresa y él quiere producir y produce la insulina para bajarlo. ¿Sí? En cambio, así, pues sí produce insulina, pero no con la misma cantidad de estrés, ajá, y lo baja de acuerdo a lo ideal, ¿no? Que es de forma paulatina. ¿Sí? Ese es el beneficio que tiene la fibra, los productos integrales para, pues realmente para todos, pero por eso hacemos mucho, mucho énfasis en la persona que vive con diabetes, ¿no? Es como de los primeros cambios que se hacen para evitar estos picos drásticos en sus niveles de glucosa. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien, pero sí. Va súper bien. No sé quién habló. Creo que alguien preguntó, ¿no? No, yo le dije que va súper bien. Muy bien. Entonces, otro grupo de alimentos son las frutas. Estas también pues, contienen carbohidratos por naturaleza, pero no hay que tenerles miedo porque la mayoría nos aportan gran cantidad de fibra, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que la elevación de glucosa sea de forma paulatina, no haya un impacto mayor en glucosa en sangre. Principalmente la fibra la vamos a encontrar con cáscara, por eso la recomendación de aquellas frutas que podamos consumir con cáscara, las podamos consumir con cáscara. Y algo muy importante para la persona que vive con diabetes va a ser la maduración de las frutas. Entre más madura esté una fruta, mayor azúcar concentra y mayor impacto en los niveles de glucosa. Por eso se recomienda la fruta no muy madura o apenas madurando. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de las frutas, las vamos a consumir por la fibra que contienen. Entre más sea el consumo, bueno, no en grandes cantidades tampoco, ¿no? Pero pues sí, esa fibra nos va a ayudar a compensar la elevación de glucosa, aparte de las vitaminas y minerales que contienen. Hay ciertas frutas que luego es común que nos digan que tenemos prohibidas para las personas que viven con diabetes. Ahorita ninguno de nosotros tiene un diagnóstico de diabetes. Sí, esa es una ventaja. Sí, podemos consumir, entre más frutas consumamos mejor, porque realmente el consumo de frutas de los mexicanos es muy, muy baja. Estamos hablando de una, cuando mucho, 2 piezas al día, cuando realmente el requerimiento son unas 3 piezas, cuando mucho, o cuando mínimo unas 3, 4 piezas al día, ¿no? O 3 porciones. Pero, por ejemplo, hay ciertas frutas que la porción es más pequeña que otras.
Por ejemplo, el caso es el plátano, la pera, el mango, que la porción es media pieza. Tiene la misma cantidad de carbohidratos, por ejemplo, que una manzana. ¿Sí? Entonces, pero no me voy a detener en esto. En el caso de nosotros, entre más fruta consumamos, mejor. ¿Sí? Que preferir otro tipo de alimentos. Otro grupo de alimentos que va a elevar los niveles de glucosa son las leguminosas. La ventaja de estas es que, aparte de carbohidratos, contienen proteínas, grasas y fibra, entonces la absorción es lenta, ¿sí? Pero igual, para la persona que vive con diabetes, es importante moderar su consumo, ¿no? En nosotros no habrá tanto problema, ¿sí? Pero sí en la persona que vive con diabetes. La recomendación es remojarlas una noche previa a la cocción. Esto para evitar los famosos problemas gastrointestinales que llegan a causar este grupo de alimentos, ¿sí? Esta inflamación. Ponerlas a cocer con agua limpia, agua nueva, para evitar esos problemas gastrointestinales, ¿no? Otro grupo es la leche y el yogur. Este también, pues la ventaja que tiene es que contienen proteínas y grasa y hace que la absorción sea un poco más lenta, a diferencia de los otros que solo contienen carbohidratos. ¿Alguna duda hasta aquí? Por ejemplo, ¿qué yo tan tengo... recomendable? Ah, sí. Tú primero y luego yo. Ok. ¿Qué tan recomendable, Bárbara, es este consumo de lácteos? Porque, bueno, yo sé que de alguna manera sí provocan cierta inflamación, cierto como hinchazón. O sea, a pesar de que puedas quizás ser tolerante a la lactosa o aunque lo seas intolerante, sé que sí es como más delicado el consumo de lácteos. Desde tu perspectiva, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo a la mayoría de mis pacientes, si ellos consumen carbohidratos, esto de lácteos, yo no se los quito. O sea, ya es dependiendo del consumo de cada quien. Si yo no estoy casada con la idea de quitarlos completamente o incluirlos obligatoriamente, porque esto del calcio lo podemos encontrar en otros productos sin ningún problema. Entonces, si la persona no consume lácteos, no hay necesidad de incluirlos a fuerza, como tampoco hay necesidad de descartarlos completamente, ¿no? Entonces hay muchas, luego, desgraciadamente, pues luego hay mucha información en las redes sociales y unos a favor y otros en contra. No se trata de estar a favor o en contra, ¿sí? Es más bien, a mí, yo la tolero, sí la tolero, lo puedo, no pasa nada si yo me tomo un licuado y incluyo de vez en cuando, o si yo lo incluyo una vez al día, pero siempre y cuando hablando que esas calorías estén contempladas en mi dieta, ¿no? Entonces, no habría ningún problema siempre y cuando esto queda como muy personal, o sea, ya es dependiendo de que si a mí me cae bien, me gusta, no tengo la necesidad de descartarlo completamente de la dieta. Pero en cambio, si no me gusta, si no lo tolero, si me causa mayor inflamación o siento como malestares en general cuando consumo lácteos, pues evidentemente yo lo descartaría completamente de la dieta, ¿no? Sobre todo si ya lo tengo identificado, que no es como muy de mi agrado. De acuerdo, gracias. Y mi pregunta iba un poco relacionada a eso, pero también qué tanto influyen los productos light en yogur y queso, o sea, qué tanto bajan las calorías o qué tan buenos o malos son. Miren, la verdad es que yo de la leche, cuando la persona lo consume, yo trato de que sea una semidescremada, no light, ¿sí? Porque tenemos esta idea de que las grasas de origen vegetal, de origen animal son malas, pero no son malas. Tampoco las vamos a consumir en grandes cantidades, pero de los lácteos, salvo que, por ejemplo, en el caso de una persona para bajar de peso, yo sí hago la recomendación de la leche semidescremada para reducir un poco calorías, no de la leche light. ¿Por qué? Porque ya no tendría nada de grasa y la absorción de glucosa es rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tiene grasa o es mínima la grasa que tiene. Entonces, en niños, yo sin problema, por ejemplo, recomendaría leche entera o en una persona que quiere ganar peso, leche entera,
¿sí? Es dependiendo de las características o de mis objetivos. Ahora, de los productos light, en caso del yogur, yo estoy totalmente en desacuerdo con ellos. Estamos muy casados de que si es light, yo lo puedo consumir con libertad, y no, porque puede ser light porque está un poco menor el porcentaje de grasa, pero la cantidad de azúcar que llega a tener es muy elevada que otros productos. Entonces hay que tener cuidado con esos etiquetados que luego tenemos, porque no me hacen creer una cosa que no es realmente la que tiene. Entonces, en el caso del yogur, yo les recomiendo un yogur, si se tiene la posibilidad económica, siempre un yogur griego. El yogur natural es ácido por naturaleza. Si ya tiene un dulcecito por ahí, o a mí me indica que tiene azúcar añadida, ¿sí? O que tienen algún endulcorante, que realmente yo estoy en acuerdo con los endulcorantes, entonces podría ser, pero hay que revisarla. Pero por si sí o por si no, yo siempre recomiendo el yogur natural. Es ácido, ya con la combinación de la fruta ya lo sentimos menos ácido. O bien, si lo sigo sintiendo muy ácido, yo les recomiendo que luego utilicen un poquito de Splenda o de Stevia para endulzarlo un poco, pero yo sé que es un endulcorante, que está endulzado con endulcorante y que no va a impactar mayor tanto en calorías como en niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Entonces, yo no tendría problema, yo sí estoy en desacuerdo con muchos productos light porque son engañosos. Entonces, o tendríamos que ver por qué es light. Si es light por reducción de grasas, o si es light porque no contiene carbohidratos, pero sí va a tener carbohidratos, salvo que no sea yogur. ¿Por qué? Porque es un producto que por naturaleza contiene carbohidratos. ¿De acuerdo? Súper, gracias. ¿Alguna otra duda? No. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir. Y en el caso de la leche y el yogur, pues ya, pues esta recomendación que estaba por aquí abajo yo recomiendo en lo particular los productos semi descremados cuando el objetivo es reducir el peso, cuando el objetivo es bajar de peso, ¿sí? Para que sea un poquito menos de calorías en la leche, por ejemplo. Otro grupo y el último grupo que va a elevar los niveles de glucosa son los azúcares. Sí, estos los identificamos perfectamente, pues nada más son calorías vacías, no me aportan ni vitaminas, ni minerales, ni proteínas, ni grasas, solamente carbohidratos, solamente van a impactar mis niveles de glucosa. Y va desde el azúcar de mesa, miel, aunque sea orgánica, aunque sea casi recolectada por abejas diosas o sí, que nos ofrecen miles de maravillas. Al fin de cuentas es miel y va a tener un impacto rápido en mis niveles de glucosa y son calorías que yo voy a estar ingiriendo a través de este alimento. Sí, también la mermelada, bebidas azucaradas, caramelos, dulcecitos, chocolates, pues estos realmente solamente van a tener un impacto en mis niveles de glucosa y no me van a aportar más que calorías. ¿Sí? Y con este vamos a pasar ahora a los alimentos que no van a elevar mis niveles de glucosa, no van a tener un impacto directo en nuestros niveles de glucosa para la persona que vive con diabetes. Y estos alimentos para la persona o para las personas que no vivimos con diabetes, pues no van a elevar los niveles de glucosa, unos sí contienen calorías, entonces también hay que contabilizarlas, pero que sea de mayor consumo que los anteriores, ¿no? Y en primer lugar yo tengo a las verduras, todas las verduras, brócoli, chayote, jícamas, pepinos, todas las verduras. La ventaja de las verduras es que por naturaleza son nuestra principal fuente de fibra. Entonces, por eso la recomendación de incluir verduras en cada tiempo de comida, porque con esta fibra yo voy a compensar un poco la elevación de glucosa que va a haber por el pan que me voy a comer, o por el arroz que voy a comer, o por las tortillas que voy a comer, o por la pasta que voy a comer. Y de esta forma no evitar un impacto rápidamente en mis niveles de glucosa, sino que digamos que la carga glucémica de ese alimento, ¿sí? De ese tiempo de comida, sea de forma paulatina y no de forma rápida la absorción, ¿no? Entonces, igual que las frutas, principalmente o la fibra la vamos a encontrar en la cáscara, por eso aquellas que podamos consumir con cáscara, la recomendación es que la prefiramos
con cáscara, ¿no? Ahora, en el caso de las frutas y verduras, algo muy importante va a ser siempre tratar de elegir frutas y verduras de temporada. ¿Por qué? Porque nos aportan más vitaminas, más minerales y también hablando económicamente son menos costosas, ¿sí? Entonces, digo, si nos vamos a dar el lujo de consumir frutas y verduras que no son de temporada está bien, pero también tratar de incluir esas frutas de temporada. La naturaleza es muy sabia y el mejor ejemplo de esto es que cuando se viene invierno, cuando necesitamos más vitamina C, es la temporada de los cítricos. Es temporada de frutas, de verduras con gran aporte de vitamina C. Entonces, por eso la recomendación de tratar siempre de buscar cuáles son frutas y verduras de temporada y tratar de consumirlas en mayor medida en su temporada. ¿Sí? Otro grupo que no va a elevar los niveles de glucosa son los alimentos de origen animal. Y aquí va desde pollo, carne, huevo, pescado, quesos, mariscos, no van a elevar los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, si consumimos alimentos de origen animal, la recomendación es que se consuma el pescado de 2 a 3 veces a la semana. Sí se tiene la posibilidad económica porque sabemos que el pescado llega a ser un poco más costoso que otros alimentos de origen animal. ¿Está? Hay que elegir opciones bajas en grasa en el caso del pollo y la carne para reducir calorías que vamos a consumir. ¿Sí? No pasa nada si ahí esporádicamente a mí se me antoja un corte de carne y tiene un poco de grasa para que sea más jugosa. No pasa nada, pero tratar de que en nuestro día a día reducir la caloría o las calorías de grasas de origen animal. ¿Sí? Y las carnes rojas sí las vamos a moderar máximo 2 veces a la semana en recomendación general, ¿no? Y otro grupo de alimentos que no va a elevar los niveles de glucosa son las famosas grasas. Pero dentro de las grasas yo puedo encontrar como grasas buenas, grasas no tan buenas pero tampoco tan malas y las grasas malas. Las grasas buenas van a ser en la mayoría las grasas de origen vegetal. Aceites, principalmente aceite de oliva, aguacate, nueces, almendras, pistaches, semillas de girasol, semillas de calabaza, linaza, chía, ajonjolí. Entre más las incluyamos en la dieta, mejor. ¿Por qué? Porque son grasas buenas que me van a ayudar a eliminar las grasas malas de mi sangre. Por eso la recomendación de incluirlos con mayor frecuencia. Las grasas no tan buenas, pero tampoco tan malas, o sea, sí las voy a incluir, pero un poco más controlada o más mesurada en la cantidad, van a ser las grasas de origen animal. Crema, tocino, manteca animal, mayonesa, ¿qué más? ¿Qué otra grasa es común? La mantequilla. Sí las voy a poder incluir, pero de manera más controlada. Y las grasas que yo voy a evitar en lo más posible son las famosas grasas trans. ¿Alguien sabe cuáles son las grasas trans? ¿Son las que están procesadas? Sí, son grasas de origen vegetal. Normalmente las grasas de origen vegetal están en estado líquido. Por eso los aceites, por eso los encontramos en estado líquido. En las grasas trans, el hombre las ha modificado, las ha solidificado sus moléculas para hacerlas rendir más. Este cambio que el mismo hombre hizo, sí ha hecho o realmente nuestro cuerpo no las puede digerir y no las digiere. Entonces nada más se van a ir acumulando alrededor de las venas y las arterias y es el tipo de grasa que ocasiona problemas cardiovasculares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a ir acumulando nada más. Las vamos a encontrar principalmente en la margarina y en la manteca vegetal. Desgraciadamente son más económicas, ¿sí? Y esto ha hecho que abran mucho su mercado en productos industrializados, ¿sí? Entonces yo les pido de favor, porque aquí sí es indispensable tratar de reducir el consumo de estas grasas, ¿sí? Que lean etiquetas, revisar etiquetas nutrimentales. Si un producto contiene grasas trans, para nada es lo ideal para mi familia, no deberíamos de consumirlo. Y si
yo sé que cuando vamos al súper, pues sale más cara la mantequilla que la margarina, ¿de acuerdo? Pero es una inversión de unos pesos, a lo mejor en una barrita, pero no se compara con la salud bueno, no hay precio que pague nuestra salud, ¿no? Entonces ahí yo sí les recomiendo que traten de evitar comprar margarina o productos que contengan grasas trans, ¿de acuerdo? Entonces, sí nos han hecho creer mucho y nos han, pues en muchos productos, que la grasa de origen animal es la mala. Es mala en grandes cantidades, ¿sí? Pero la más mala es la grasa que ha sido modificada por el hombre. Las vamos a encontrar como grasas hidrogenadas también. Son grasas que para nada son recomendables para nosotros, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué opinas del aceite de coco, que es algo nuevo dentro de la industria de los aceites o las grasas? O incluso que ya ahora hay diferentes tipos de aceites, ¿no? De linaza, de diferentes semillas. Sí, la verdad es que muchas veces es moda, ¿sí? Así como hace tiempo estuvo de moda la chía y para todo le tenía, o sea, tuvo como un auge. El aceite de coco, solo hay que tener cuidado porque el coco es la única fruta que contiene grasas saturadas. Las grasas saturadas normalmente las identificamos como grasas de origen animal, ¿sí? Las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas son grasas principalmente de origen vegetal y de algunos pescados, ¿de acuerdo? Pero las grasas saturadas las vamos a encontrar en el aceite de coco porque el coco es de las únicas frutas que tiene este tipo de grasa. La podemos consumir, sí, hay que ver costo-beneficio, ¿sí? Como se puso de moda, se elevó mucho el costo de este aceite o de esta como manteca más que nada, ¿no? Porque está solidificada. Y hay que ver que sea un aceite verídico, que sea realmente aceite de coco y que no me le estén combinando con aceite vegetal, ¿de acuerdo? Entonces, solo le pediría eso. Si tenemos la posibilidad económica, no habría ningún problema incluirlo de vez en cuando, para ciertas recetas, tampoco del día a día. ¿Eh? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, ya para finalizar, hay una recomendación que nos hace la Asociación Americana de Diabetes, que nos dice que dividamos nuestro plato en 3 partes o en 4 partes, dependiendo de cómo yo lo acomode mejor. Y les voy a mostrar una imagen por aquí. En el caso de que decidamos como dividirla en 4 partes, que es lo que les voy a mostrar por aquí, nos pide que 3/4 partes del plato sean alimentos que no van a elevar los niveles de glucosa. Y 3/4 partes alimentos que no van a elevar los niveles de glucosa y 1/4 parte alimentos que sí van a elevar los niveles de glucosa, que son del primer grupo, ¿no? Principalmente de los cereales. Ahora, puede ser que lo dividamos en 3, ¿sí? Para mayor practicidad. Sobre todo yo, en una persona que no vive con diabetes, siempre recomiendo en 3. Y en una persona que vive con diabetes, que se apegue más a esta recomendación, ¿no? Entonces, cuando lo dividimos en 3 partes, 2/3 de esta parte van a ser alimentos que no van a elevar los niveles de glucosa. Ya nosotros decidimos si pollo, si carne, si aguacate, nueces, almendras, pistachas, cacahuates y todas las verduras, ¿sí? Y en una tercera parte van a ser alimentos como el arroz, pan, papa, que sí, pues contienen carbohidratos y son los que yo debo de moderar en mayor cantidad, ¿de acuerdo? Y mientras nosotros nos apegamos a las recomendaciones, principalmente
El problema del mexicano luego es el consumo, aparte de azúcares, que eso sí debemos de tratar de reducirlo lo más posible, sí, el famoso refresco, bebidas azucaradas, aunque sea, luego pensamos que le estamos dando a nuestros hijos algo saludable, si prefieren el juguito en lugar del refresco y resulta que el juguito que le estamos dando contiene más azúcares que el mismo refresco, entonces sí hay que tener cuidado con ello. Pero en el caso de los cereales, pues tratar de que sean nada más integrales en la persona que no vive con diabetes y sí los vamos a poder incluir pues en mayor cantidad que ya en una recomendación para la persona que vive con diabetes, ¿no? No sé si tengan alguna duda. ¿Alguien quiere preguntar algo? Todo perfecto hasta aquí. Bueno, yo, Sí, adelante. pero yo quiero hacer una pregunta sobre si es de la diabetes. Te voy a exponer mi caso. Ajá. Hace como 8 días me hicieron unos exámenes y ahí salí en glucosa en 80 y algo, ¿no? El rango, no me sé. Y apenas antier me la volvieron a tomar y ya salí arriba de 100, salí 106. Entonces, mi pregunta es, ¿ya me debo de preocupar, ya me debo de considerar prediabética o sería tomármela otra vez? Sí, con una medición realmente no podemos como alarmarnos porque hay que recordar que la glucosa la va a afectar no solo, más bien, la va a afectar todo el tema emocional. Simplemente, si yo no dormí bien esa noche y me mido la glucosa, bueno, al día siguiente, posiblemente mis niveles de glucosa estén altos o un poquito más altos. ¿Por qué? Porque el no dormir bien mi cuerpo lo detecta como estrés, ¿sí? Y cuando mi cuerpo se estresa, va a liberar unas hormonas que en la sangre no van a dejar actuar la insulina de la forma normal. Por eso, bajo mucho estrés, los niveles de glucosa tienden a estar un poquito más elevados. Entonces, no se puede hacer el diagnóstico con un solo dato, aparte de que tampoco no nos salió en 150 ni en un dato pues muy, muy elevado, ¿no? Entonces, yo le recomiendo que haga más otras mediciones, ¿sí? No hay que alarmarnos. Y visualizar también el contexto. A lo mejor ese día que me salió en 106, yo cené muy cargado y cené muy tarde, por ejemplo. Y eso también pudo haber afectado que pudiese haber amanecido un poquito más elevada que el resto de los días, ¿no? Entonces, no podemos hacer un diagnóstico con una sola medición, sobre todo cuando una salió pues bastante bien y la otra salió un poquito más elevada, ¿no? Pero sí, hay que seguir y en dado caso que ya esté, principalmente para el diagnóstico de diabetes, es por arriba de 126 en ayunas, ¿sí? De 100 a 125, si es frecuente, se le detecta como prediabetes. Entonces estamos en el momento oportuno para hacer las modificaciones, más actividad física, un poco el cambio en la alimentación, más agua natural, y regresamos a niveles de por debajo de 100 sin ningún problema. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? No, creo que ya no hay dudas. De acuerdo. Este, Bueno, entonces si no hay ninguna duda, realmente de mi parte sería todo. Igual si tienen por ahí alguna duda o surge alguna duda en estos días, con toda confianza por ahí estoy al pendiente del grupo y con gusto la resuelvo, ¿no? Repito, para mí no hay más gratificación que el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento de una enfermedad que desgraciadamente el desconocimiento ha hecho que los índices no solo del diagnóstico de diabetes, sino de la aparición de complicaciones sean muy, muy elevadas en México, ¿no? Entonces, cualquier cosa yo quedo al pendiente. Muchas gracias por el espacio. Espero que les haya gustado. Ojalá nos puedas compartir tus redes ahí en el grupo
Y les comento a todos que yo fui con Bárbara como en el aspecto de nutrición, entonces quien quiera contactarla también es buenísima. Ahí va a dejar sus redes en el grupo. Mil Muchas gracias, Bárbara. Bárbara. Adiós, Muchas gracias. buena tarde. Estuvo súper padre, gracias. Buena tarde. Nos vemos.